A muchos que empiezan su camino de la fe, ¿qué les regalan? Una Biblia. Y de cierta manera se le está diciendo al nuevo creyente, esta es la palabra de Dios. Pero aquí no vienen 7 libros que la Iglesia Católica Romana tiene. Y si la persona tuviera eso y te pregunta, ¿pero por qué esta sí y la otra no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué respuesta podemos dar? Y decimos, porque nos son inspirados por Dios. Bueno, pero ellos también piensan que sus libros son inspirados por Dios. La Iglesia Ortodoxa tiene ciertos libros que piensan que son inspirados por Dios. Entonces, hoy quiero tratar de responder una pregunta, que eso va a llevar a otras preguntas, que es sobre el canon de las Escrituras. ¿Qué significa el canon de las Escrituras? Ahora, es un tema un poquito complejo, por eso la dinámica de hoy la quisimos hacer como muy especial y no dejar pasar más tiempo. Entonces lo vamos a hacer como una clase de seminario, no tanto como una predicación o una enseñanza, sino quiero hacer como un poquito una clase de seminario, como la que si tú has ido a una escuela o has ido a un seminario, un instituto bíblico, va a tener como este formato. Y eso implica que voy a leer varias cosas. Voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda en una primera parte. De ahí quiero dejar unos minutos si hay preguntas y respuestas o si quieres tomar un café. Pero hoy mismo quisiera pedirte que hagas el esfuerzo y que me tuvieras la paciencia para tener una segunda clase hoy mismo. Porque en una sola no me va a dar el tiempo. Y no quiero simplemente venir con un montón de información y ya. Quiero llevar a un punto esto que estoy seguro va a hablar a nuestras vidas. Pero entenderé que si tal vez por tu agenda te tengas que ir, pues lo único que te pido es que si en algún momento te tengas que ir, pues lo hagas de manera silenciosa, puedas pararte e irte. Lo entenderemos, lo entenderé. Creo que por ahí se anunció, la idea es que terminemos antes de las 9. Y hermanos, también esto lo hacemos como una preconferencia a la conferencia de la Reforma, porque cuando sea nuestro evento de la Reforma, empezaremos a las 6 de la tarde y terminaremos a las 9 de la noche. Entonces, vamos a suponer que es como ese evento. Por cierto, por ahí van a mandar, yo creo que mañana o pasado, un link de registro para la conferencia. Ojalá te puedas registrar, porque gracias a Dios por ahí se van a estar dando unos regalos a todos los asistentes, pero queremos como tener un control para los regalos que estaremos dando. Entonces, yo creo que de mañana a pasado se estará compartiendo un link, pero ya en su momento se les enviará para que se registren. Cuando hablamos del canon de las Escrituras, mis hermanos, la comunidad de fe juega un papel importante. Nuevamente, cuando yo comencé a ir a la iglesia, a mí ni siquiera me regalaron una Biblia completa. A mí me regalaron un Nuevo Testamento. Y cuando yo lo empecé a leer justamente en Mateo, empecé a ver muchas cosas que había una referencia al Antiguo Testamento. Entonces, la primera vez que yo fui a la librería, me acuerdo aquí en Tuxtla, en la librería Levítico, y pedí una Biblia. Y me preguntaron, ¿qué tipo de Biblia quieres? No sé si alguna vez has escuchado esa pregunta. ¿Qué tipo de Biblia quieres? Y dije, ¿qué tipo de Biblias hay? Y me dicen, hay de muchos tipos. Ok, ¿cuáles? Biblias de estudio, de promesas, de comentarios, para jóvenes, para niños. Pero si le quitamos todas esas cosas, es la misma Biblia. Y me dijeron, sí, es la misma Biblia. Ok, entonces dame una Biblia. Pero para el católico romano o para otros grupos, cuando se habla de un tipo de Biblia, no se habla de la misma forma que nosotros lo hablamos. Ellos sí hablan de otras Biblias. Ellos sí hablan de otros libros que incluyen sus Biblias. Nuevamente, imagínate que tú estás hablando con un católico romano a quien le quieres evangelizar y él te dice, oye, a ver, yo también tengo una Biblia
¿Y qué te parece si la abrimos en un libro y ese libro que él abre su Biblia, la tuya no tiene? Y te pregunta, ¿por qué la tuya no lo tiene? Y muchas veces no tenemos los argumentos. La palabra canon, en su definición más sencilla, ni siquiera era una palabra cristiana, se utilizaba mucho en la construcción, porque básicamente la palabra canon es una medida, una regla, y se usaba precisamente para medir ciertas cosas. Tiempo después, los cristianos lo toman para entonces decir que hay ciertos libros que cumplen una medida, y entonces los libros que cumplen una medida son libros canónicos. Y hoy en día tú y yo creemos que nuestra Biblia incluye libros canónicos. Son parte de un canon, pero entonces la palabra cobra otro significado. Y el significado que cobra para ya como cristianos ya no es una medida solamente. La palabra canon, dice un teólogo, significa la lista de libros contenidos en la Biblia que son reconocidos como dignos por una comunidad de fe. Otra definición dice, es la lista de los escritos o los libros reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios. Pero como cristianos tengamos cuidado con estas definiciones, porque estas definiciones nos presentan ciertas presuposiciones, ciertas ideas. De entrada, se nos dice que el canon es una creación humana, es decir, personas decidieron qué libros poner, personas decidieron qué libros no poner. Roma hasta la fecha sigue diciendo que fueron ellos los que hicieron esa lista. Cuando hablo de lista, ¿tienes tu Biblia ahí? Esta lista, ¿la has visto en tu Biblia? No sé ni para qué sirve. Okay. Esta lista, esta hojita que trae nuestras Biblias, esta lista, Roma sigue diciendo que ellos lo hicieron. Que ellos decidieron cuál sí, cuál no. Pero si algo nos damos cuenta con una Biblia católica romana y una Biblia protestante, solo por poner estos dos ejemplos, ya tenemos dos canon. ¿Se dan cuenta de eso? Tenemos nuestro propio canon y ellos tienen su canon. Es más, y ahorita lo vamos a ver, algunos han llegado a pensar que el canon ni siquiera está concluido. Pero como cristianos, y aquí sí me voy a poner estos zapatos, como cristianos reformados, que venimos de la Reforma, debemos estar alerta de estas definiciones. Entonces, lo que quiero hacer en primer lugar, quiero presentarte dos definiciones de canon que han habido a lo largo de la historia. Y aquí se van a incluir varios tipos de canon. Miren, es que les digo, existe el canon histórico crítico, neortodoxo, católico romano, el protestante. Existen varios tipos de canon, hermanos. Muchas veces nosotros, porque nos encerramos en nuestra burbuja protestante, y pues ya no hay más, ya no vemos más allá. Pero cuando salimos a evangelizar y nos topamos con alguien que realmente ha estudiado o ha leído, no sabemos qué decir. Y aquí es importante que aprendamos también todos nosotros a defender nuestra fe. Entonces, primera definición. Esto se conoce como definición exclusiva, y si lo puedes poner en tus notas, pon definición exclusiva. Todos aquellos historiadores y teólogos que abogan por una definición exclusiva del canon dicen que el canon de las Escrituras, esto es bien importante, se cerró, se concluyó en el siglo IV. Michael Emadi, un profesor de hebreo y griego, dice, a la luz de la definición exclusiva, no podemos hablar realmente de un canon, sobre todo del Nuevo Testamento, sino que hasta el siglo IV, específicamente dicen algunos,
con una carta de Atanasio fechada en el año 367 después de Cristo. Significa que según ellos, según esta definición, en los primeros 4 siglos no había un canon, sino que el canon de las Escrituras se concluye en el siglo IV. ¿Por qué se llama exclusiva? Bueno, dice un teólogo, hasta antes del siglo IV, es decir, en los primeros 4 siglos, teníamos, dicen ellos, escritura. Y aquí esto es importante entenderlo. Es decir, teníamos varios libros de la Biblia, dicen ellos, pero no había una lista de libros, no había un canon. Entonces, en el siglo IV se hace esta lista exclusiva, por eso se llama definición exclusiva del canon, porque en el siglo IV se hace una lista exclusiva en el cual esa lista se cierra y ningún libro se le podía añadir y ningún libro se le podía quitar. Los primeros 4 siglos habían libros, un montón de libros, pero en el siglo IV se hizo una lista y esa lista se volvió una lista exclusiva. Un profesor del seminario dice lo siguiente: si pensamos en esta definición, el canon entonces es una creación de la iglesia que en el siglo IV decidió qué libros iban a poner. No obstante, fueron decisiones históricas, incidentales y decisiones que ellos tomaron sobre todo por la presión de los eventos históricos que estaban pasando. La iglesia se empezó a sentir presionada justo en el siglo IV y entonces sí o sí tenía que tomar una decisión de qué libros iban a entrar en el canon de las Escrituras o cómo formar una Biblia. Para ellos, para los que dicen que el canon tiene una definición exclusiva, o sea, está exclusivamente definido, ya está completo en el siglo IV, dicen básicamente que las presiones que la iglesia sufrieron tomaron un papel importante para las decisiones de qué libros iban a aparecer aquí. Pensemos en 3 eventos históricos que presionaron a la iglesia. Número 1, el gnosticismo. Primera de Juan habla sobre el movimiento gnóstico que estaban haciendo. Dentro de las iglesias estaban ya afirmando ideas gnósticas, personas diciendo que tenían una revelación directa de Jesucristo, ignoraban las enseñanzas de los apóstoles. Entonces imagínate que en medio de la iglesia hayan personas que dicen que solo ellos tienen revelaciones de Jesucristo. La iglesia dijo, no, necesitamos tener un canon, necesitamos tener un grupo de libros que estas sean la regla para la iglesia y no que cualquiera nos venga a decir que habla de parte de Dios. Otro elemento histórico fue el marcionismo. El marcionismo básicamente fue una corriente de pensamiento que decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque decían que el del Antiguo Testamento pues traía puro juicio, pero el del Nuevo Testamento es un Dios. Entonces quitaron al Antiguo Testamento, quitaron muchas referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y entonces el marcionismo hizo un canon. La iglesia dijo, no podemos permitir esto. El tercer evento histórico que presionó a la iglesia era el montanismo. Y el montanismo era un poquito ahí como la línea gnóstica, que básicamente habían hombres y mujeres en la iglesia diciendo, después del siglo II, que tenían revelaciones proféticas que sí o sí venían de Dios y que por lo tanto tenían la misma autoridad que, por ejemplo, al apóstol Pablo. Nuevamente la iglesia dijo, a ver, ¿qué hacemos con tanto profeta que se está levantando diciendo que tiene palabra de Dios? Entonces establecen un límite de estos son los libros. Pero enfoquémonos un poquito en Marción. De hecho, un teólogo historiador, F.F. Bruce, dice, Marción
Es la primera persona que conocemos que haya publicado una colección fija de libros del Nuevo Testamento. Es decir, es curioso que alguien que está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, es uno de los primeros hombres en el cual tenemos registros que presentó una Biblia, toda tasajeada, pero la presentó. Si otros hicieron una lista anteriormente, dice F.F. Bruce, no sabemos, no tenemos conocimiento de ellos. Marción aparece precisamente en el siglo II. Para él, no le cabía la idea de ver al Dios de amor del Nuevo Testamento con el del Antiguo. Entonces él dijo, no. Tan así, mira cómo era su canon de Marción. Rechazó a Mateo, quitó a Mateo de la Biblia, Marcos, a Juan, rechazó varias epístolas pastorales como primera y segunda de Timoteo, quitó la carta a los hebreos, obviamente. Incluyó una versión bastante mutilada de Lucas y 10 epístolas de Pablo. Entonces, imagínate que si tú te congregaras en la iglesia de Marción, la Biblia de Marción tuviera una versión de Lucas con algunas cartas de Pablo, y esa sería toda la Biblia. ¿Cuestionarías a Marción por qué escogió eso? ¿O lo aceptaríamos? Entonces, quienes han definido el canon como una definición exclusiva dicen que estos eventos históricos presionaron tanto a la iglesia que en esencia lo que la iglesia dijo, no es posible que los herejes están haciendo sus canons, sus libros, y nosotros, la verdadera iglesia, no respondamos. Dice un comentarista, como Marción hizo su lista, ahora era necesaria una lista ortodoxa. El teólogo Adolf von Harnack dice, la compilación y formación de un canon de escritos cristianos por un proceso de selección fue un proyecto involuntario. La iglesia no se sentó a hacer un canon. La iglesia no se sentó a decir, mira, tú te vas a poner en este cuarto, tú te vas a poner en aquel cuarto, tú en aquel cuarto, tú haz la lista y si son las mismas es porque es de Dios. No. Esto se fue dando de manera circunstancial. La presión de Marción, de los gnósticos, llevó a la iglesia a tomar decisiones con respecto de elegir ciertos libros. Es más, hay quienes han llegado a pensar que el canon fue una respuesta que algunos conocen como un concepto sociocultural. ¿Qué significa esto? Comunidades de fe eligiendo los libros que ellos querían usar como inspirados. Como hoy en día. Los mormones es una comunidad de fe. Porque tienen fe en sus ídolos. Tienen más fe que nosotros. Ellos tienen un libro, que es el libro del Mormón, que para ellos es inspirado y está dentro de su canon. Los testigos de Jehová tienen su traducción del Nuevo Mundo. Y así podemos ver cada comunidad de fe. Entonces, para algunos que han definido el canon desde esta perspectiva exclusiva, dicen que solamente era una respuesta a las situaciones. Es más, críticos han dicho que el canon fue un instrumento de poder y control de la iglesia hacia las personas. Y como algunos han llegado a decir, lo que hoy tenemos, este grupo de libros, es solamente el resultado del grupo ganador. Nuevamente, piensa en un nuevo creyente que hoy entrega su vida a Cristo. Le regalamos una Biblia
En esencia, ¿qué le estamos diciendo? Esta es la palabra de Dios. Estos 66 libros, no, ninguno otro fuera de este. Y él te dice, ok, gracias. Llega a su casa, le platica a sus papás los regañan. Siguiente domingo lo llevan a misa y le muestran una Biblia diferente. Pero en la semana estuvo viendo YouTube y empezó a ver en YouTube que está el libro de Enoch. ¿Cuál otros libros, hermanos? Que está el Evangelio de María, que está el Evangelio de Tomás. Y entonces te dice, oye, ¿y qué con todas estas cosas? ¿Cómo respondemos? Mi profesor de bibliología en una conversación decía, muchos cristianos y aún reformados creen que el canon fue una decisión de juntar un grupo de libros y esas decisiones fueron meramente humanas. Hombres a lo largo de la historia tomaron decisiones para escoger estos libros que hoy tenemos, bajo circunstancias como respuestas a herejías y a otras cosas. Pero pensemos en dos críticas a esta forma de definir el canon. Pensemos una crítica positiva. Como dice un comentario, aprendamos a tirar el agua sucia de la bañera, pero no tiremos al bebé. Ciertamente no podemos negar la historia. Ciertamente Marción jugó un papel importante en la historia. Este hombre destrozó la Biblia y presentó su Biblia. La iglesia tenía que responder. Al igual que 300 años después con Arrio. Arrio destrozó la Trinidad, la iglesia tenía que responder. Como dice un comentario, el hacha ya estaba puesta, ese es el canon, pero se necesitaba afilarse. ¿Quién lo afiló? La herejía de Marción. Pero ahora hagamos una crítica negativa a esta definición. Si el canon ya está cerrado, ¿ustedes creen que el canon ya está cerrado? Dicen que está abierto todavía, hermanos. Pero entonces yo les pregunto, ¿según quién está cerrado? Los protestantes, es decir, nosotros, Roma, los ortodoxos, la iglesia en Siria, no están de acuerdo, no estamos de acuerdo en qué libros forman una Biblia. Cada uno por pensar esto, vamos a pensar estos tres grupos, ortodoxos, romanos y evangélicos, tenemos nuestras propias Biblias. Entonces, ¿según quién el canon está cerrado? Quienes definen el canon desde la perspectiva de definición exclusiva, dicen que el canon se cerró en el siglo IV. Pero ¿a poco antes de ese siglo no había un canon? El Papa dice que el canon fue formado por la Iglesia. Pero a ver hasta qué punto podamos aquí caminar. Un biblista dice, el problema no es que la Iglesia juega un papel importante en la identificación de libros canónicos. Protestantes estamos de acuerdo con eso. Es decir, la Iglesia jugó un papel importante en la selección de los libros.
La respuesta es sí. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es insistir que la iglesia juega el único papel definitivo. Una cosa es decir que yo participo en algo y otra cosa decir yo lo hice. Por un lado, podemos pensar que la iglesia participó en la selección del canon, pero por el otro lado es otra cosa diferente, es decir, la iglesia lo hizo. Roma, ¿qué crees que dice? ¿Y nosotros los protestantes qué decimos? ¿Lo hicimos nosotros o participamos en el proceso? Pero estamos en la definición exclusiva. Un canon cerrado en el cuarto siglo. Pensemos en una segunda definición, definición funcional. El profesor de hebreo y griego, Michael Emadi, nos ayuda con una definición en palabras sencillas. Nuevamente, no tenemos pantallas, ¿verdad? Ahorita. Ok. Entonces necesito su atención. La definición exclusiva dice que el canon se cerró en el siglo IV por decisiones históricas, presión de herejías, situaciones históricas. La iglesia toma una decisión y hace un canon como respuesta a situaciones en el siglo IV. Esa es la definición exclusiva, tenlo en mente. Ahora veamos la definición funcional. En lugar de ver el canon como una lista cerrada, para los de la definición funcional, el canon no es la selección de los libros en el siglo IV, sino el proceso desde el siglo II o desde que se escribieron los libros a lo largo de la historia. Según ellos, un libro se vuelve canónico en función, por eso se llama definición funcional, en función de cómo una comunidad de fe o una comunidad religiosa lo comienza a usar. Es decir, Primera de Corintios, ¿a quién va dirigido? A los corintios. ¿Quién tenía que leer esa carta? Los corintios. Entonces los corintios eran quienes recibieron la carta, leían la carta y era para ellos con situaciones específicas. ¿Has leído Primera de Corintios? Hay situaciones muy de ellos. Ok. Según la definición funcional del canon, lo que empezó a hacer es que esa carta, por ejemplo, Primera de Corintios, comenzó a copiarse y comenzó a llegar a otros lugares. Y entonces, otras comunidades leían Primera de Corintios, que ellos entendían que no era para ellos, era para Corintios, pero lo que vieron en Primera de Corintios les empezó a servir. Entonces ellos dijeron, esta carta nos está funcionando. Entonces, la abrazamos. Y hubieron otros escritos que simplemente les rechazaban. Entonces, desde la definición funcional, el canon es la lista de libros que funcionaron o sirvieron a la iglesia primitiva. Y es los que tenemos. Y eso no se dio solamente en el siglo IV. Eso se dio a lo largo de los, por lo menos, 4 siglos. Pero nuevamente, hagamos una crítica positiva y hagamos una crítica negativa a esta definición de la misma manera que lo hicimos con la definición exclusiva.
Empecemos con la crítica positiva a esta forma de ver el canon. Lo primero que podemos decir es que estaríamos de acuerdo con ellos en que el canon no se formó en el siglo IV. Es decir, en los primeros 4 siglos la iglesia tenía palabra de Dios. Los de la definición exclusiva dice, había escritura pero no había canon. El canon fue en el siglo IV. Los de la definición funcional decían, había escritura y esa escritura ya era canon. Había palabra de Dios. Porque Dios nunca ha dejado a su pueblo sin palabra. Es más, quienes abogan por esta definición, dice, desde el siglo II podemos comenzar libros que funcionaban en las comunidades de fe. Los cristianos de los primeros siglos tenían un cuerpo autoritativo de libros mucho antes del siglo IV y ni siquiera necesariamente por las herejías que se habían levantado. Ya la iglesia tenía sus libros. Pero ahora hagamos una crítica negativa. En primer lugar, decir que la comunidad de fe recibía un libro, lo abrazaba. ¿Qué pasaba si otra comunidad de fe recibía el mismo libro y lo rechazaba? Entonces ya teníamos 2 comunidades de fe. Vamos a suponer, unos abrazaron Primera de Corintios y los otros dijeron, esto no es para mí. Entonces unos cristianos decían, Primera de Corintios sí nos sirve. Otros cristianos dijeron, no nos sirve. Y miren, hermanos, habían varios libros en los primeros siglos que hubo gente que presionó para meterlos al canon. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, de estos 2 libros, Primera de Clemente? Hay padres de la iglesia que hicieron su canon y ponen Primera de Clemente. ¿Ustedes han escuchado este libro que se llama El Pastor de Hermas? Sí, hermanos. Y la iglesia primitiva los abrazó. Y hay 1 o 2 canon que están. Que si se hubiera mantenido ese canon, ahorita estuviéramos estudiando El Pastor de Hermas. O Primera de Clemente. Porque comunidades lo abrazaron como libros inspirados. Entonces la definición funcional aquí se quiebra un poco. Porque no todas las comunidades de fe abrazaban los mismos libros. Nuevamente, nosotros como protestantes abrazamos una lista de libros. Creemos que esta es la palabra de Dios. Pero tu vecino católico romano abraza otro canon. Entonces, ¿cuál de los 2 es el bueno? Entonces, ese era el problema con la definición funcional. En segundo lugar, podríamos preguntar, ¿sigue abierta la posibilidad para la formación del canon? Es decir, ¿el canon sigue abierto? Porque si los historiadores dicen, el canon se cerró en el siglo IV, preguntemos esto, ¿por qué? Justamente ahí. ¿Por qué no en el siglo III? ¿Por qué no en el 8? ¿Por qué no en el 21? ¿Por qué los del siglo IV dijeron se cierra el canon? Es más, algunos críticos han llegado a decir esto del canon, al final de cuentas, concluimos, dicen algunos, fue un elemento meramente histórico que se dio y ya. Sí, parece ser que tanto a lo largo de los primeros 4 siglos y en el siglo IV específicamente, vamos a poner ahí como con el tema de Atanasio, parece ser que la iglesia se
se sienta a analizar el tema de los libros inspirados o de los que están determinados como para, ellos están determinando para ver cuál es inspirado, cuál va a ser canónico, cuál no. Pero dice un comentarista, y esa iglesia del siglo IV tomó esas decisiones, ¿por qué nosotros no podemos hacer la nuestra? ¿Qué de diferente tiene la iglesia del siglo IV que decide qué libros meter a nosotros hoy? Porque bien podríamos aquí echar una reunión y hagamos nuestra Biblia. ¿Qué libro les gusta que aparezca? Dice, voy a meter la del progreso del peregrino ahí de una. ¿Por qué ellos sí lo podían hacer y por qué hoy nosotros no? Si esa iglesia tuvo el derecho de decidir, ¿en qué momento la iglesia perdió ese derecho de decidir qué libros entraban y cuáles no? Pero aquí nuevamente nos enfrentamos al mismo problema. La comunidad de fe determinando qué libros son inspirados y cuáles no. Nuevamente, es que este ejemplo es muy básico. Llega el nuevo creyente y le das una Biblia, ¿qué les estás diciendo? La comunidad de fe está influyendo en la persona diciéndole, estos otros no. Tan así que la comunidad de fe termina influyendo en las personas, sobre todo en las nuevas, que nuestras actitudes hacia los libros, por ejemplo, como se conocen, apócrifos o deuterocanónicos, nuestra actitud hacia ellos muchas veces nace de lo que la iglesia me dijo que son esos libros. Yo he escuchado gente decir que esos libros son malditos, que no los debemos de leer. Está prohibido. Entonces la comunidad de fe influye. Así como la comunidad de fe influyó en su momento en estas decisiones. Entonces, si una comunidad de fe decide qué libro es canónico, entonces esa comunidad es quien tiene la autoridad definitiva. Como se ha dicho, el canon termina dependiendo de la comunidad. Pero hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice que la iglesia verdadera nunca se vio a sí misma como creadora de la verdad. La iglesia no crea la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Protege la verdad, guarda la verdad, no la crea. Entonces, quiero cerrar esta primera parte. Dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia sobre el canon. Definición exclusiva. Ellos dicen que el canon se cierra en el siglo IV y de acuerdo con esta definición, el canon es creado por la iglesia, sobre todo por una presión histórica, por una presión de las herejías, por una presión de circunstancias o diferentes circunstancias que dijeron a la iglesia, tenemos que hacer algo. La definición funcional abarca los 4 siglos primeros y empezaron y básicamente lo que dice la definición funcional, perdón, es, dependiendo cuánto funcionaba un libro en una comunidad, ese libro se convertía en canon o se canonizaba, como se dice.
¿Han escuchado esa palabra? Canonizar. Hoy el Papa dice, va a canonizar, ¿no? Ya vimos que estas dos definiciones tienen cosas positivas, pero también ya vimos que estas dos definiciones tienen cosas negativas. Entonces, necesitamos como cristianos tener una definición integral, sobre todo donde la teología también juegue un papel importante, no solo la historia, aunque la historia es importante.